Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora Ana y el día de hoy vamos a aprender lo que es el lenguaje humano. El lenguaje. A ver, ¿qué entendemos por el lenguaje? ¿Qué será el lenguaje? Algunos de ustedes se estarán preguntando. Algunos definen que el lenguaje se le conoce como la facultad lingüística o facultad del lenguaje. El lenguaje permite el surgimiento de lenguas naturales como el quechua, aymara o el español. Es un sistema altamente estructurado que depende de la mente y el cerebro. En conclusión, podríamos decir que el lenguaje es algo psíquico, abstracto, que permite el surgimiento de nuevas lenguas. Si tú has nacido, por ejemplo, en América del Sur, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, desarrollarás una lengua, que es el castellano. Muy bien, ese es el lenguaje. No hay que olvidarlo. ¿Cuáles son las características del lenguaje? El lenguaje dice que es innato porque toda persona o ser viviente nace con él. El lenguaje es universal porque está presente en todos los miembros de la especie humana. O sea, quiere decir que cualquier persona que nace ya tiene en algún lugar de su cerebro unas neuronas, ¿no? Que son propias del lenguaje y que va a desarrollar un tipo de lengua. No solamente uno, puede desarrollar dos, tres, todas las lenguas que considere. El lenguaje, aparte de ser exclusivo del hombre, es inmutable. No cambia con el tiempo, pero la especie humana sí. El lenguaje es limitante. La estructura de las lenguas naturales es impuesta. Muchas de las lenguas que nosotros aprendemos es impuesta. El lenguaje es doblemente articulado. ¿Por qué decimos doble? En una parte del cerebro, esa parte abstracta realiza dos articulaciones. La primera, que tiene que ver con el significado, unidades significativas, los morfemas, y la segunda tiene que ver con unidades distintivas, fonemas, es decir, los sonidos que están grabados en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro realiza dos acciones. Una que tiene que ver los significados de las palabras y que estas van asociadas con ciertos sonidos que también están grabadas en nuestro cerebro. Entonces, las características son innato, porque nacemos con él; universal, porque todo ser humano lo tiene; inmutable, que no cambia con el tiempo, siempre va a estar así, solamente la especie humana sí cambia, pero no el lenguaje; es limitante, porque presenta ciertas estructuras de lenguas que es impuesta; y doblemente articulado porque en alguna parte de nuestro cerebro realiza dos acciones. Uno que tiene que ver con el significado y que lo asocia con ciertos sonidos que están grabados en nuestro cerebro. Entonces, estas vendrían a ser las características del lenguaje: innato, inmutable, limitante, universal y doblemente articulado. El lenguaje humano tiene funciones que están relacionadas con la parte cognitiva y comunicativa, y se presenta en 6. Tenemos la función representativa denotativa, ¿ya? Que tiene que ver con mensajes de manera objetiva. Objetiva, es decir, la Tierra gira alrededor del Sol. Es un hecho real, es de manera objetiva, no inventado nada. Estamos frente a una función de lenguaje representativa denotativa y que tiene que ver con el referente. Otra función del lenguaje es la expresiva o emotiva, que quiere decir que son mensajes subjetivos, que tiene que ver las emociones, lo que uno siente. Por ejemplo, Clarita, te quiero mucho, qué bueno verte. Y eso está relacionado con el emisor, ¿ya?
función expresiva o emotiva relacionado con el emisor. O sea, todo lo que el emisor, la persona que envía el mensaje en función a sus emociones. También tenemos otra función que se llama apelativa conativa. La apelativa conativa es una especie de orden, mandato y que tiene que ver mucho con el receptor. Es decir, te he dicho que no te muevas de ese lugar. Acá vemos un entrenador dando una indicación al jugador y que el jugador va a hacer lo que le dice el entrenador. O por favor, pásame el lapicero, cierra la puerta. Son expresiones comunicativas que pertenecen a la función de lenguaje apelativa conativa. Hay otra función que tiene que ver con la estética o la poética y esto implica con el elemento de la comunicación del mensaje. Acá tenemos, por ejemplo, hoy quiero decirte los te quiero, que nunca te he dicho los te amo, que siempre oculto y los te necesito, que me queman por dentro. Estética o poética es otra función del lenguaje. Otra función del lenguaje es fática o de contacto, que tiene que ver con el canal. Esta función fática de contacto se usa para iniciar. ¿Cómo inicio una comunicación? Diciendo buenos días. ¿Cómo finalizo una comunicación? Adiós. O cuando hay una interrupción dentro de la conversación. Por ejemplo, no estoy por el teléfono, estás ahí, cuando se va la señal. O cuando probamos un micro, 1, 2, 3 probando. Entonces, ese inicio, ese mantener y ese finalizar tiene que ver mucho con la función del lenguaje enfático o de contacto, que está en relación al canal. Otra función del lenguaje es la metalingüística o metaverbal. Es aquella función que habla acerca de la misma lengua, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el código, porque son signos. Por ejemplo, ¿quién sabe el significado de la palabra zoología? ¿O qué es el sustantivo? Es aquella palabra que nombra animales, personas, cosas, lugar, etc. O cuando dices, ¿no? El verbo es el núcleo principal de toda una oración. A ver, reforcemos. Función representativa o denotativa indica las cosas de manera objetiva. Función expresiva emotiva tiene que ver mucho con las emociones. La apelativa conativa, que son las órdenes. La estética o poética, que son los refranes, los versos. La fática de contacto son aquellas expresiones que puedes iniciar con un hola, finalizar con un adiós, hasta luego, o mantener una comunicación cuando es interrumpida, aló, ¿estás ahí? La metalingüística o metaverbal, que tiene que ver con el estudio de la misma lengua, Por ejemplo, la estructura del predicado es sujeto, verbo, perdón, la estructura de la oración es sujeto, verbo, predicado. O la palabra zootérmica significa tal. Es que tiene que ver mucho con el mismo lenguaje. Código está relacionado con la metalingüística, canal con la función de contacto, mensaje con poética, receptor con la función apelativa, el emisor con la función expresiva y el referente con la denotativa. Continuemos. El lenguaje, ¿cómo se manifiesta el lenguaje humano? El lenguaje humano se manifiesta a través de la lengua, ¿no? Y esta lengua sufre sufre dialectos, ¿no? Esta lengua, perdón, no es que sufre, sino presenta dialectos. ¿Y cómo yo me doy cuenta qué lengua esa persona sabe? A través del habla, ¿ya? El lenguaje humano está compuesto por dos, por lengua y habla. Dentro de la lengua sufre variaciones, que vendrían a ser los dialectos, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué podríamos decir qué es lengua y qué es habla?
que vendría a ser los planos del lenguaje. La lengua se dice que es psíquica porque en el cerebro desarrollamos códigos, signos, que es propio de una lengua. Por ejemplo, en el castellano, ¿cuáles son los códigos, los signos? Las vocales y las consonantes. En cambio, el habla dice que es psicofísica. Psico, que tiene que ver con la mente, y que esta mente, este cerebro, ordena a las cuerdas vocales, a los labios, a los dientes, a emitir sonido. Por eso se dice que el habla es psicofísica. La lengua es social, porque un grupo de personas lo desarrolla. En el caso del Perú, el español, ¿no? En las zonas como Lima, Piura, Tumbes. De repente hay otras regiones que desarrollan otra lengua, que es el quechua, la aymara, pero eso va a depender de la sociedad. O sea, la lengua se caracteriza por ser social, porque un grupo de individuos lo usa. En cambio, el habla es individual. Cada persona tiene una manera particular de expresar lo que piensa y lo que siente. La lengua es un sistema, es un conjunto de signos. Ya hemos dicho, castellano, ¿cuáles son sus signos? Consonantes, vocales. El habla, para yo poder saber lo que tú piensas, eso lo manifiestas a través del habla. El habla usa estos signos que están en el cerebro. La lengua tiene historia. ¿De dónde nace el castellano? ¿Se han preguntado? Tiene toda una historia. En cambio, el habla no. El habla es momentánea. No tiene historia. Es del acto, del momento. ¿Ya? Continuamos. Habíamos dicho que el lenguaje humano se manifiesta a través de la lengua y el habla. ¿Ya? Pero esta lengua sufre variaciones, no solamente en su manera de hablar, sino también en los significados, en los términos. ¿Ya? Pero ¿qué será el dialecto? El dialecto es la variación de una lengua, pero que tiene que ver con la zona geográfica. Es decir, el castellano, la pronunciación del castellano no es lo mismo que en Iquitos, no es lo mismo que en el norte del Perú. Las pronunciaciones son distintas. O sea, ¿hablamos el castellano? Sí, pero tiene variaciones. No solamente en la manera en cómo uno lo pronuncia, sino también en los significados. Por ejemplo, nosotros decimos acá niño, y si yo me voy al norte, no le dicen niño, le dicen churre. Y si yo me voy a la selva, no le dicen niño ni churre, le dicen guambrillo. Entonces, hablamos sí el castellano, pero surge variaciones, no solamente en la palabra, en los sonidos, en la parte sintáctica. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce al dialecto? Se le conoce como el dialectal o diatópica, son sinónimos. Recuerda que toda lengua, todas las lenguas, no solamente el castellano, también el portugués que se habla en Brasil no es lo mismo que el portugués que se habla en Portugal. Y lo mismo, el inglés de Canadá no es lo mismo que se habla el inglés en Estados Unidos. Entonces, eso se debe al dialecto, que toda lengua sufre variaciones de acuerdo a su zona geográfica. Y estas variaciones pueden estar representadas desde el punto de vista fonético, que tiene que ver con los sonidos, como por ejemplo, camairita, usted grita, sí, le tumbo en ese camino morfológico. En Perú le decimos amorcito, pero en Colombia le dicen amorcitico, sintáctico, del mercado en su esquina, carne del monte Don Mañuco, vendé. No empieza con el sujeto, empieza con un complemento circunstancial. Semántico, por ejemplo, el término morder, nos referimos a la mordida, pero el término morder, por ejemplo, en Venezuela, es sobornada. O lexical, por ejemplo, en Perú le decimos palta y en México le dicen aguacate. Entonces, ¿hablamos el mismo castellano? Sí, pero tenemos diferencias desde el punto de vista sonido, del punto de vista de forma, el punto de vista de la oración, el punto de vista de significado o el punto de vista lexical. Recuerda que toda lengua es originada de un dialecto, porque hay varios cambios, y los dialectos pueden convertirse en lengua. Es decir, si no hubiera la RAE, el español que se habla en el Perú
con el español de Argentina, de repente pudo haber habido muchos cambios. Y quién sabe, como no hay una normativa, supuestamente, porque lo estamos imaginando, pudo haber nacido otras lenguas. Como el latín, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Del latín, ¿qué lenguas han nacido? El rumano, el gallego, el castellano, el portugués, el francés. ¿Ves? Y eso ha sido producto del dialecto, que si bien es cierto, en varias zonas de España hablaban el latín vulgar, sin embargo, con el pasar del tiempo, ya cada una pronunciaba o se expresaba de una manera particular. Es así donde nace, pues, ¿no? El francés, que se nace, no solamente el portugués, el francés, sino que tienen una similitud parecida. Eso viene a ser el dialecto. ¿Qué es el idioma? El idioma es un término extralingüístico. No lo estudia la lingüística, sino que ha nacido por la necesidad del hombre en decir, ¿sabes qué? Esta lengua o cuál de estas lenguas nos va a representar a nivel internacional. Eso es el idioma. El idioma no tiene que ver nada con la lingüística, sino que simplemente por necesidad de la sociedad, ¿no? Se han puesto de acuerdo para que el mundo les diga, para que el mundo sepa que en este lugar que se llama Perú, las lenguas que ellos hablan es el castellano, por ejemplo, cosa que no es así. En conclusión, el idioma es una lengua oficial de un país, es el que representa esa lengua. O sea, ¿qué lengua representa al Perú? Vamos a ver. Según la Constitución Política del Perú de 1994, su artículo 48 dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan también el quechua aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Quién decide qué lengua va a representar al Perú? El pueblo. A través de un referéndum, nosotros los peruanos, en la época del 93, han ido a votar y dijeron que el idioma del Perú no solamente va a ser el castellano, ojo, porque nosotros no somos discriminadores, sino que el idioma del Perú, y queremos que todo el mundo sepa que es el aymara, el quechua, el shipibo, el achánico, castellano y las demás que se hablan en nuestro país. Hay otros tipos de variaciones que no solamente son los dialectos. Hay uno que tiene que ver con lo social o diastrática, que tiene que ver mucho con los estratos sociales. También se le conoce como sociolecto. Uno habla como uno desee, para empezar. Entonces, esa manera de cómo tú hablas va a depender mucho del contexto de las personas que te rodean y también del estrato social. Lo dividen en tres. Por ejemplo, el superestándar. Son aquellos términos que tienen que ver mucho con las poesías o los poemas o el mundo de la erudición. El otro nivel es el estándar, que utilizamos la lengua común, que todo hablante puede entender, que viene a ser coloquial y casi culto. Y el subestándar es cuando usas la lengua sin respetar sus normas, sin respetar sus propias normas. Por ejemplo, tombo, causa. Normalmente está considerado como habla marginal y vulgar y que no está dentro del diccionario, que no está dentro de las palabras comunes para poder entablar una comunicación. El otro tipo de variación lingüística es la estilística o diafásica. Se le conoce como idiolecto. ¿Qué es la estilística diafásica? Es el modo de hablar de las circunstancias en que se encuentra el hablante. Por ejemplo, si yo estoy con mis amigas del barrio, yo no voy a hablar de manera erudita, pues, o poética.
No. Voy a hablar de una manera estándar, una manera coloquial. Pero si estoy con mis alumnos, puedo utilizar el coloquial y un poco culto. ¿Me dejo entender? Entonces, la estilística diafásica es cuando la persona se expresa de manera pertinente de acuerdo al lugar en donde se encuentra. Si está en el colegio, se expresa así. Si está en los amigos, se expresa de otra manera. Ajá. Creo que eso es todo. Espero que hayan aprendido. Recuerden que el lenguaje humano es exclusivo del hombre y no de otros seres vivos y que esto es producto de dos elementos muy importantes. ¿Cuál es? La lengua y el habla. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradecido. Hasta la próxima.